Bienvenidos a Paranormalmente. Hoy os traigo una historia que os pondrá los pelos de punta. En el año 1912, un coleccionista se topó con un enigma que desafiaría la comprensión humana. Un manuscrito sin fecha, título ni autor, escrito en un idioma inexistente. Con más de 240 páginas indescifrables, se erige como uno de los misterios más imponentes del siglo pasado. Ha capturado la obsesión de académicos y criptógrafos, quienes durante más de un siglo han intentado desentrañarlo. Incluso en la década de los 70, las agencias de inteligencia como la CIA y la NSA se sumaron a esta cruzada. Prestigiosas universidades, entre ellas Harvard, Cambridge y Oxford, han dedicado incansables esfuerzos a su estudio. En torno a este texto, han surgido comunidades, foros y blogs, con más de 80 teorías sobre su origen y significado. Sin embargo, ni una sola palabra ha sido comprendida. Esta es la historia del enigmático manuscrito Voynich. Lo más intrigante es que el texto parece poseer un sentido. Presenta reglas, repeticiones y patrones propios de un idioma auténtico. El vocabulario sigue leyes estadísticas y las palabras se agrupan de forma coherente. Algunas secciones muestran términos exclusivos, mientras que otras repiten estructuras internas. No obstante, este orden no lleva a una traducción. A simple vista, el manuscrito Voynich parece un libro antiguo común, encuadernado en cuero. Sin embargo, al abrirlo, uno se encuentra con páginas de pergamino grueso, algunas desplegables como mapas, todo escrito con tinta que desafía al tiempo. La meticulosidad del manuscrito es asombrosa. No hay errores, tachaduras ni signos de improvisación. Cada línea y símbolo parece cuidadosamente planeado. Aunque el manuscrito contiene más de 240 páginas, se sospecha que más de 20 se han perdido. No guarda relación con ningún alfabeto conocido, ni latín, ni árabe, ni griego. Algunos símbolos evocan letras cursivas, otros números, y algunos no se asemejan a nada en absoluto. Es un idioma artificial, perdido, o quizá nunca lo fue. Junto al texto, ilustraciones enigmáticas sin lógica aparente. Fue en 1912, cuando Wilfrid Voynich, librero polaco, adquirió el manuscrito en Italia, entre textos jesuitas. Desde entonces, quedó atrapado en su misterio, dedicando su vida a intentar descifrarlo, sin éxito. Hoy, el manuscrito se preserva en la Biblioteca Beinecke de la Universidad de Yale, bajo condiciones controladas, raramente expuesto al público, aunque existe una versión digital completa. Durante siglos, este libro careció de nombre. Ahora, lo llamamos el manuscrito Voynich, en honor a Wilfrid, aunque su denominación oficial es Beinecke NS 408. Cada página parece tener un propósito, pero permanece incomprendido. Durante más de un siglo, la pregunta persiste en las mentes de investigadores, historiadores y criptógrafos. ¿Quién escribió esto? Una primera pista surgió gracias al propio Wilfrid, quien descubrió una firma oculta, casi borrada, en una de las primeras páginas. El misterio continúa. Jacobus Inapius, un médico de renombre, se destacó como destilador imperial bajo la tutela del emperador Rodolfo II. Su maestría en botánica, alquimia y hierbas medicinales era legendaria. Cultivaba y destilaba con gran habilidad. Surge una conjetura. Si el misterioso manuscrito está repleto de plantas desconocidas, podría haber sido obra suya. Sin embargo, esta idea se desmorona rápidamente. Es más probable que el manuscrito, un enigma botánico, simplemente formara parte de la vasta biblioteca imperial, quizás como obsequio, compra o préstamo. La revelación viene de una carta firmada en 1665 por Johannes Marcus Marci, un profesor de la Universidad de Praga. Dirigida al reverenciado Athanasius Kircher, la misiva implora su sabiduría para resolver el enigma del manuscrito Voynich. Afirmaba que el emperador Rodolfo II lo adquirió por 600 ducados de oro, lo que equivaldría a $100 actuales, convencido de que encerraba secretos alquímicos. El manuscrito, repleto de plantas, constelaciones inescrutables y un idioma indescifrable, había desconcertado a generaciones de eruditos. Marci buscaba la ayuda de Kircher, un gigante intelectual capaz de desentrañar jeroglíficos y lenguas perdidas. Incluso en 1665, el Voynich era un acertijo sin solución. Marci postulaba que Roger Bacon, un visionario del siglo XI, podría ser el autor.
Bacon, pionero en óptica y matemáticas, quizás habría plasmado en el manuscrito ilustraciones que, sorprendentemente, parecían detallar estructuras microscópicas siglos antes de la invención del microscopio. Otra teoría asoma: el manuscrito podría ser una obra temprana de Leonardo da Vinci. Sin embargo, los dibujos rudimentarios sugieren a un autor inexperto. Una pista intrigante se revela en una página astrológica. 15 mujeres, algunas embarazadas, rodean un círculo similar a un calendario. Cada una sostiene una estrella, simbolizando el nacimiento, centradas alrededor del símbolo de Aries, el signo zodiacal de abril. Hundo. Laguna Pecámara. Conexión se siente forzada. 15 mujeres gestantes, bajo el signo de Aries. El 15 de abril marca el natalicio de Leonardo da Vinci. Podría parecer una simple coincidencia, pero cuando te encuentras frente al libro más enigmático del mundo, ninguna posibilidad debe ser descartada apresuradamente. Si alguien poseía la mente, la obsesión y el talento para crear algo tan complejo desde cero, ese alguien bien pudo ser Leonardo da Vinci, incluso antes de que el mundo conociera su genio. Sin embargo, surge un problema. El pergamino es de una calidad excepcional, más grande que el estándar de la época. Contiene hojas desplegables, un lujo costoso. El corte limpio y encuadernación revelan un trabajo profesional, no de un aficionado. Fue un proyecto meticulosamente planificado y ejecutado, que debió tomar años en completarse, requiriendo recursos, mano de obra especializada, acceso a materiales caros y tiempo. Pero, ¿y si todo fuera una falsificación creada por el propio descubridor del manuscrito? Wilfrid Voynich, comerciante de libros raros, conocía el mercado. Sabía qué detalles harían que un manuscrito pareciera auténtico. Tras su hallazgo, su reputación se disparó, obteniendo reconocimiento, contactos, prestigio, dinero. El manuscrito capturó la atención mundial. Además, carece de una historia clara. No hay registros sólidos que expliquen cómo llegó a sus manos. Apareció de repente, sin un pasado verificable. Y la escritura, impecablemente limpia, sin errores ni correcciones, es algo extremadamente raro en manuscritos medievales, donde los tachones eran comunes. Sin embargo, en los años 2000, análisis de carbono 14 determinaron que el pergamino fue fabricado entre 1404 y 1438 con un 95% de precisión. Los pigmentos también eran auténticos de la época, sin materiales modernos. Si Wilfrid hubiera usado pergaminos y tintas antiguas para crearlo, habría necesitado solo materiales viejos para escribir. Pero esto es casi imposible, ya que los análisis revelaron ausencia de manipulaciones químicas. Esto significa que el manuscrito es genuino, antiguo y no es un fraude. En una de sus páginas aparece una estructura única, la única reconocible en todo el manuscrito, una ciudad amurallada con un diseño específico de torres en forma de punta invertida, un detalle que lo cambia todo. Este tipo de fortificación solo se utilizaba en el norte de Italia, entre los siglos XIV y XV. La carta de Marcy menciona esto también. El libro llegó a mis manos a través del Dr. Rafael Michowski, quien lo heredó de un colega. Ambos dedicaron esfuerzos considerables a su estudio, sin éxito. Sabemos que el autor escribió el manuscrito entre 1404 y 1438 en el norte de Italia. Luego fue adquirido por Rodolfo II, pasó a Jacobus Sinapius, de Sinapius a Baresch, tras la muerte de Baresch a Misovsky, de Misovsky a Marcy, y en 1665 Marcy lo envió a Kircher, perdiendo así su rastro. Todos estos poseyeron el manuscrito, pero no sabemos quién lo escribió, ni podemos descifrar su texto. El manuscrito Voynich es más que un libro incomprensible. Parece tener estructura, orden e intención, dividido en 6 partes. Bienvenidos, buscadores de lo oculto, a otro enigmático episodio de Paranormalmente. Hoy nos adentramos en un manuscrito que deslumbra y confunde por igual. Desde su primera página, nos encontramos con una botánica que desafía la realidad, más de un centenar de plantas dibujadas con un detalle casi místico. Sin embargo, aquí yace el enigma. Muchas de estas plantas no pertenecen a nuestro mundo conocido. Sus raíces pueden parecer familiares, sus tallos cercanos, pero la mayoría se escapa de toda lógica terrenal. Son variaciones de especies que conocemos o seres de otros reinos. La narrativa cambia abruptamente y nos lleva a un cosmos ilustrado. Círculos,
Constelaciones, soles y lunas se despliegan ante nosotros, evocando la astronomía y la astrología, uniendo ambos mundos en un lenguaje visual que invita a la contemplación. Pronto, figuras femeninas emergen, sumergidas en aguas simbólicas, rodeadas de textos densos y continuos. Aquí parece que se revela un secreto profundo, pero su significado elude nuestra comprensión. A medida que avanzamos, el manuscrito nos devuelve al cielo. Medallones estrellados, sistemas y órbitas aparecen en 9 diagramas únicos, cada uno un universo en sí mismo. Las plantas regresan, pero ahora junto a instrumentos y frascos, transformándose en recetas de compuestos medicinales, un eco de antiguas prácticas alquímicas. Finalmente, el manuscrito se convierte casi por completo en un mar de palabras, fragmentos encabezados por símbolos que podrían ser instrucciones o fórmulas. Aquí, las ilustraciones desaparecen, dejando solo un lenguaje indescifrable que sugiere algo crucial. Más de 170 caracteres estructurados con precisión, repitiendo 22 símbolos básicos junto a otros más enigmáticos, formando un texto que fluye de izquierda a derecha, asemejándose a las lenguas europeas. Y aquí surge la pregunta: ¿es un idioma o un código? Algunos sugieren que podría ser un cifrado, un método ancestral para ocultar secretos. Desde el cifrado César, pasando por los métodos complejos de alquimistas que mezclaban latín, griego y hebreo, hasta la creación de símbolos astrológicos, los códigos han sido el refugio de conocimientos prohibidos. Un desafío para romper, pero en su tiempo, un escudo efectivo contra miradas indiscretas. Amigos, esta es la esencia de un manuscrito que sigue siendo una puerta cerrada, esperando a ser abierta por aquellos de nosotros que buscamos comprender lo que se oculta en sus páginas. Hasta la próxima, manténganse curiosos y sigan explorando lo inexplicable. En el enigmático mundo de lo oculto, encontramos un legado de secretos cifrados que desafía el paso del tiempo. En épocas antiguas, algunos optaban por ocultar sus mensajes solo compartiendo fragmentos de palabras, mientras que otros recurrían a libros clave, donde el receptor debía poseer el mismo volumen que el emisor para descifrar el mensaje a través de páginas específicas. Ya en el siglo XV, las técnicas de cifrado alcanzaban niveles sorprendentes. En Italia, las familias poderosas intercambiaban cartas codificadas con complejos sistemas de sustitución polialfabética, donde los alfabetos mutaban a lo largo del texto para esquivar patrones repetitivos, haciendo casi imposible la lectura sin la clave adecuada. Y aquí es donde el manuscrito Voynich se presenta como un enigma fascinante, un posible guardián de conocimiento oculto, reservado para unos pocos. Sin embargo, surge un problema. Todo cifrado debe partir de un idioma real, como el latín o el hebreo, un hilo conductor que permita desentrañar el contenido original. En el caso del Voynich, no hay rastros de un idioma base reconocible. No hay palabras familiares, ni raíces, ni estructuras que faciliten su reconstrucción. Además, los cifrados genuinos suelen dejar pequeñas irregularidades, textos sin codificar o inconsistencias. Pero el Voynich es impecablemente constante, como si no estuviera encubriendo un idioma, sino inventándolo de la nada. Curiosamente, al analizar el texto del Voynich como si fuera un idioma auténtico, cumple con la ley de Zipf, una regla estadística presente en todas las lenguas humanas. La frecuencia de las palabras sigue un patrón universal que se manifiesta incluso en los escritos más breves, y el Voynich lo cumple a la perfección. Aquí encontramos palabras comunes, otras intermedias y algunas raras, demostrando que no es simplemente una colección de símbolos aleatorios. Dentro del manuscrito, emergen dos variantes lingüísticas, designadas como lenguaje haciendo, el undegu, talinari, el so. El primero domina gran parte del texto, mientras que el segundo se concentra en secciones asociadas con mujeres y estrellas. Esta diferencia no solo se refleja en el vocabulario, sino también en el trazo, el ritmo y el estilo, sugiriendo que múltiples manos podrían haber participado en su creación. La estructura interna del manuscrito es asombrosamente rígida, casi mecánica. Algunas letras aparecen solo al inicio de palabras, otras únicamente al final. Existen combinaciones que se repiten como sílabas fijas,
mientras que otras nunca se juntan, mostrando una predictibilidad mayor que en idiomas como el español. Por ejemplo, la relación entre la letra Q y la U en español es similar a las estrictas relaciones simbólicas que encontramos en el Voynich. Cuando el texto no ofrece respuestas, las imágenes se convierten en una fuente de pistas. Muchos han tratado de descifrar los patrones entre los dibujos y las palabras que los rodean. En la sección botánica, ciertos términos solo aparecen junto a raíces, tallos o flores, sugiriendo que podrían ser nombres de plantas, ingredientes o tratamientos. En las secciones astrológicas, bloques de texto emergen bajo símbolos del zodíaco o constelaciones, invitándonos a explorar un misterio que sigue cautivando a estudiosos y curiosos por igual. Se levanta un velo de misterio con una intrigante hipótesis. ¿Y si el idioma del enigmático manuscrito estuviera escrito en una lengua real, pero completamente olvidada? Un paralelo fascinante surge con el rongo rongo de la isla de Pascua, una escritura tallada en tablillas de madera con símbolos recurrentes y patrones que resuenan como un idioma estructurado. No es una creación moderna ni una falsificación. Sus signos, figuras humanas, animales y formas geométricas sugieren frases con sentido. Sin embargo, el enigma persiste. Nadie puede leerlo. La lengua se extinguió con quienes la hablaban, dejando solo un silencio eterno. ¿Podría el manuscrito Voynich compartir este destino? ¿Acaso contemplamos un idioma auténtico de una civilización que ya no tiene voz? Algunos sostienen que el Voynich no es un idioma perdido, sino una creación desde cero, similar al esperanto, un lenguaje totalmente nuevo. Gordon Ruck, investigador de la Universidad de Kiel, propuso otra teoría. El manuscrito podría no tener significado alguno, generado usando una herramienta conocida como la grilla de Cardano, capaz de crear textos falsos con apariencia de estructura y repetición de patrones. Esto podría explicar la falta de correcciones en el manuscrito, ya que sin un significado verdadero, no existen errores que corregir. Durante más de un siglo, el manuscrito Voynich ha sido escrutado en cada letra y símbolo, pero seguimos en el mismo lugar que Wilfrid Voynich en 1912, con un libro entre las manos que no podemos descifrar. Su autor, propósito y significado permanecen ocultos, y quizás nunca los descubramos. Si estas historias resuenan contigo, únete a nosotros cada semana en Paranormalmente. Suscríbete para explorar juntos lo inexplicable. Gracias por acompañarme en este viaje hacia lo desconocido. Nos vemos en el próximo misterio, aquí en Paranormalmente.